Buenas tardes a todos. El tema que corresponde para el día de hoy se denomina hepatitis autoinmune. Esta es una entidad descrita por primera vez en el año 1950 y conocida desde entonces con diferentes términos, entre ellos hepatitis crónica activa, hepatitis crónica agresiva, hepatitis lupoide, hepatitis de células plasmáticas y más comúnmente hepatitis crónica activa autoinmune. En el año 1992, el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune recomienda usar el término hepatitis autoinmune como el más apropiado para esta enfermedad. Actualmente, diversos sistemas de clasificación y diagnóstico se han desarrollado. A pesar de ello, continúa siendo una patología desafiante y frecuente en la práctica clínica, cuya etiología permanece incierta. En la actualidad se considera como una enfermedad necroinflamatoria del hígado infrecuente, usualmente crónica y progresiva, de etiología no suficientemente conocida que se caracteriza por la presencia de alteraciones inmunológicas entre las que se encuentra la hipergamma-globulinemia y la presencia de autoanticuerpos, con una buena respuesta al tratamiento inmunosupresor y con una mayor prevalencia en mujeres. Los principales problemas que se encuentran para mantener un concepto unitario en esta entidad van a ser la ausencia de rasgos clínicos y analíticos patognomónicos, la dificultad para la identificación de los autoanticuerpos y autoantígenos implicados y la comprensión todavía parcial de los mecanismos inmunológicos responsables. Dentro de la epidemiología vamos a tener que afecta a ambos sexos y todas las edades, pero es mucho más prevalente en la mujer, de 3 a 6 veces más frecuente que en el varón. Se describe con mayor frecuencia en la raza blanca y en la población europea. Es frecuente que aparezca asociada a otras enfermedades extrahepáticas autoinmunes y se comporte como un proceso multisistémico. La prevalencia estimada en Europa Occidental y en Norteamérica varía desde 0.4 hasta 17 casos por cada 100.000 habitantes y existe un pico de incidencia alrededor de los 50 y 60 años, pero la edad promedio inicial de presentación es hacia los 40 años, por lo que es muy variable y puede ir desde el primer año de vida hasta los 80 años. Dentro de la etiopatogenia, actualmente se desconoce la etiología de la enfermedad, sospechándose que en individuos genéticamente predispuestos algún agente ambiental activa el sistema inmune contra antígenos hepáticos, provocando una inflamación progresiva crónica. El mimetismo molecular se considera como el generador de la autoinmunidad, lo que postula que desencadenantes ambientales disparan los mecanismos de pérdida de tolerancia inmune en pacientes genéticamente predispuestos, y esto induce a un ataque inmunológico mediado por células T sobre antígenos del hígado, que lleva a una progresiva necroinflamación y fibrosis. Los virus, medicamentos y hierbas, así como también las vacunas, han sugerido como agentes desencadenantes, pero la naturaleza de los antígenos no es clara y en la mayoría de los casos ningún inductor específico de autoinmunidad ha sido identificado. Se ha relacionado con virus de sarampión, virus de hepatitis A, B o C, virus de herpes simple, virus de varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, entre otros, como iniciadores de la enfermedad, y algunos medicamentos como la metildopa, la nitrofurantoína, el diclofenaco, la minociclina y posiblemente las estatinas. La relación exacta entre los genes y el proceso autoinmune no se ha definido, pero a nivel molecular se cree que está implicado el antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de células T, donde pequeños segmentos llamados regiones determinantes complementarias identifican y contactan lo que se denomina complejo antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad. Como observamos en la imagen, existe una infiltración mononuclear en las zonas de lesión, mayoritariamente de linfocitos T, CD4 positivos y CD8. Las moléculas HLA clase 1 se han demostrado que se expresan en los hepatocitos tanto en hígados normales como en hígados enfermos. Las moléculas HLA de clase 2 se expresan de un modo aberrante en los hepatocitos en pacientes con hepatitis autoinmune. Es necesaria la expresión de un autoantígeno en la membrana de los hepatocitos para que estos sean reconocidos por las células T. Y se han descrito dos grupos de antígenos de superficie. El primero se denomina citocromo P450 2D6 y es reconocido por los anticuerpos antimicrosomales 1, hígado-riñón, y el segundo grupo se denomina receptor de acialoglucoproteínas unidos a membrana. Estos son específicos de los hepatocitos y se expresan preferentemente en las zonas periportales.
y está asociado con títulos altos de autoanticuerpos circulantes. Por último, se cree que una excesiva producción de citoquinas, como por ejemplo interleuquina 4, podrían ser un mecanismo por el que se produzca una estimulación anormal de los linfocitos en esta entidad. Dentro de las manifestaciones clínicas, se cree que el espectro clínico es muy amplio, abarcando desde los pacientes asintomáticos hasta aquellos con síntomas importantes y variados, como son la astenia, la dinamia, el malestar general, la anorexia, náuseas, dolor abdominal y prurito, y aquellos pacientes con insuficiencia hepática aguda que cursan con ictericia y coagulopatías. Los pacientes asintomáticos pueden ser identificados por exámenes de rutina, donde la única evidencia de enfermedad hepática puede ser una transaminasa elevada. En otras ocasiones, el paciente asintomático se descubre durante la hepatitis autoinmune o, como por ejemplo, en una cirugía abdominal de causa variada. En el otro extremo del espectro están los pacientes que se presentan de forma aguda, a veces con insuficiencia hepática aguda, con ictericia severa, con coagulación prolongada y valores de transaminasas por encima de 1000, y pueden o no tener una cirrosis establecida. Al examen físico podemos encontrar una exploración normal o hallazgos como hepatomegalia, esplenomegalia, estigmas de la enfermedad crónica del hígado, así como también ictericia. La hepatitis autoinmune puede estar asociada con enfermedades con características autoinmunes como las que observamos en la tabla, donde encontramos lupus, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad celíaca, colitis ulcerativa, entre otros, siendo la diabetes mellitus y la enfermedad tiroidea las más frecuentes. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos que las guías de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas en el año 2010 sugieren las consideraciones siguientes para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Primero, el diagnóstico debe ser realizado en pacientes con clínica, alteraciones de laboratorio e histológicas compatibles y que incluyan pruebas bioquímicas hepáticas anormales, un aumento de IgG y niveles de gamma globulinas, marcadores serológicos, así como también hepatitis de interfase en la biopsia. Otras condiciones que puedan causar hepatitis crónicas tienen que ser excluidas. En los casos poco claros, el sistema de puntuación estandarizado, que ya mencionaremos más adelante, deben ser utilizados en la evaluación como un método complementario. En los casos en los que son negativos para anticuerpos convencionales, deben ser utilizados anticuerpos adicionales. Los estudios de colangiografía deben ser considerados para excluir la colangitis esclerosante primaria en adultos que no respondan al tratamiento con corticosteroides después de 3 meses. Y por último, todo paciente con hepatitis autoinmune y enfermedad inflamatoria intestinal deben ser sometidos a estudios colangiográficos para excluir la colangitis esclerosante primaria. Es importante destacar que ni las alteraciones analíticas del perfil hepático ni los valores de gamma globulina van a ser buenos predictores de lesiones histológicas hepáticas ni de la presencia o ausencia de cirrosis. Entonces, después de realizar un adecuado interrogatorio e historia clínica en donde incluimos parámetros de importancia como edad y sexo e incluimos datos del examen físico, podemos hacer uso de parámetros de laboratorio, los cuales deben incluir determinaciones usuales de pruebas que evalúan la función hepática, como es el caso de las aminotransferasas, el patrón colestásico dado por la GGT y fosfatasa alcalina, y otros biomarcadores como son proteínas totales y fraccionadas, bilirrubina, inmunoglobulina G sérica y la electroforesis de proteínas. Como regla general, las elevaciones de las transaminasas son más llamativas en las hepatitis autoinmunes en comparación a la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Pero, en algunos casos muy particulares, sin embargo, la hepatitis autoinmune pudiese tener un cuadro colestásico. Continuando con los métodos diagnósticos, vamos a tener los autoanticuerpos. Estos permiten identificar a los pacientes con esta enfermedad, clasificarlos y orientar hacia un tratamiento adecuado. Sin embargo, no son específicos de la hepatitis autoinmune y sus expresiones pueden variar a lo largo de la enfermedad. Se ha evidenciado que bajos títulos de autoanticuerpos no van a excluir el diagnóstico de esta entidad, ni títulos altos en ausencia de otros hallazgos apoyan el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Primero vamos a tener los anticuerpos antinucleares. Ellos se denominan con las siglas ANA. Son los anticuerpos más comunes en la circulación en la hepatitis autoinmune. Se observan en adultos y niños con hepatitis autoinmune tipo 1 y muy rara vez en la tipo 2. Los títulos son considerados positivos dependiendo de la metodología utilizada y la edad del paciente,
pero en la mayoría de los laboratorios se utilizan títulos en el rango de 1 en 80 y 1 en 100 o superiores. El siguiente grupo de anticuerpos vamos a tener los anticuerpos antimúsculo liso y se denominan con las siglas ASMA. Son la segunda clase importante de autoanticuerpos que han demostrado su utilidad en el diagnóstico de la hepatitis autoinmune tipo 1, aunque son menos frecuentes que los anticuerpos antinucleares, pero hay que tener en cuenta que van a ser más específicos, sobre todo cuando están presentes en títulos de 1 en 180 o superiores. El siguiente grupo de anticuerpos se denominan anticuerpos antiactina, se denominan con las siglas AAA y son más específicos para la hepatitis autoinmune tipo 1 en comparación a otros anticuerpos, aunque se encuentran con menos frecuencia. Luego tenemos los anticuerpos antimicrosomales 1 hígado-riñón, se determina con las siglas ALKM1, son los principales autoanticuerpos de la hepatitis autoinmune tipo 2 y están dirigidos a las enzimas del citocromo P450. Luego tenemos el anticuerpo anti-hígado citosol 1, se denomina con las siglas ALC1 o LC1, es un marcador de la hepatitis autoinmune tipo 2 y por lo general se presentan junto a los anticuerpos microsomales 1 hígado-riñón en este tipo de hepatitis o puede ser el único anticuerpo circulante. Luego tenemos los anticuerpos anti-antígeno soluble hepático páncreas, se denomina con las siglas SLA-LP y se han encontrado en un 10 al 30% de pacientes adultos con hepatitis autoinmune tipo 1, pero son más comunes en los niños con ambos tipos de hepatitis autoinmunes y hay que tener en cuenta que estos anticuerpos están dirigidos contra una única enzima hepática. Por último, vamos a tener anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Ellos se definen con las siglas ANCA y son un grupo de anticuerpos que reconocen proteínas de neutrófilos y han sido identificados en hepatitis autoinmune tipo 1. Continuando con los métodos diagnósticos, vamos a encontrar ahora la histología. No existe un patrón histológico específico en la hepatitis autoinmune y generalmente es superponible al que se encuentra en cualquier otra hepatopatía crónica. Se caracteriza histológicamente por los siguientes hallazgos no específicos: infiltrado portal linfoplasmocitario con eosinófilos ocasionales, hepatitis de interfase o invasión de la placa limitante que rodea la tríada portal, compromiso lobulillar ocasional, incluso con necrosis centrizonal, cambios de la vía biliar caracterizados por colangitis destructiva o no destructiva y ductopenia, granulomas que raramente son vistos y por último la fibrosis que está presente en todas las formas de hepatitis autoinmune, incluso las más leves, y su grado puede ser variable desde una fibrosis leve hasta una fibrosis avanzada con puentes de distorsión de la arquitectura, aparición de nódulos de regeneración característicos de la cirrosis. Luego tenemos los sistemas de puntuación. A menudo el diagnóstico puede ser difícil ya que los criterios mencionados pueden aparecer también en hepatopatías de otros orígenes. Para ayudar a realizar el diagnóstico de esta entidad, en el año 1999, un grupo de expertos diseñó un sistema de puntuación que evalúa datos clínicos, bioquímicos, serológicos e histológicos, así como también la respuesta al tratamiento. Primero vamos a tener el sistema original. Este es un sistema que asigna un puntaje a los diferentes elementos clínicos de laboratorio e histología. Es un sistema un poco más complejo y puede aplicarse tanto en pacientes antes y después del tratamiento. En el grupo de pacientes no tratados se considera que el diagnóstico es definitivo si la puntuación es mayor a 15 puntos y probable si la puntuación oscila entre 12 y 17 puntos. En el otro grupo, en donde entran los pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor, hay una certeza diagnóstica si la puntuación es mayor a 17 puntos y una certeza probable si varía entre 12 y 17 puntos. Este método va a tener una sensibilidad del 100% y una precisión diagnóstica del 67%. Hay que tener en cuenta que este sistema de puntuación va a ser suficiente para diagnosticar hepatitis autoinmune en la mayoría de los pacientes, pero por su complejidad solo va a ser utilizado en casos difíciles en donde va a ser necesario sistemas complementarios para hacer el diagnóstico de esta entidad. Luego tenemos el sistema simplificado. Este fue creado en el año 2008 como un sistema de criterios simplificados basados en la determinación de 4 aspectos. Este tiene una utilización mucho más frecuente que el sistema anterior y consta
de la determinación de títulos de anticuerpos, de niveles de IgG, de la histología hepática y de la exclusión de hepatitis viral. Un diagnóstico de hepatitis autoinmune probable se establece con un total de 6 puntos y un diagnóstico definitivo con un total de 7 puntos o más. Luego tenemos la clasificación de la hepatitis autoinmune. Ella se divide en dos grupos en función del patrón serológico que presenta. Primero tenemos la tipo 1 o la clásica, la cual se caracteriza por la presencia básica de anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso o la presencia de ambos anticuerpos. Constituye un 80% de los casos de hepatitis autoinmune, aunque los anticuerpos antiantígeno soluble hepático hígado-páncreas van a ser los más específicos para este tipo de hepatitis autoinmune, solo se van a encontrar hasta en un 20% de los casos. También vamos a tener que el 75% de los pacientes van a ser de sexo femenino con una prevalencia de edad entre los 15 y 40 años y van a ser común las asociaciones con otras enfermedades autoinmunes. Y en el momento del diagnóstico, la cirrosis puede estar presente hasta en un 30% de los pacientes. Por último, la hepatitis autoinmune tipo 1 está fuertemente asociada con el serotipo HLA-DR3 y HLA-DR4. Luego tenemos el siguiente grupo, que es la tipo 2. Esta se caracteriza por la presencia de anticuerpos antimicrosomales 1 hígado-riñón y anticuerpos anti-hígado citosol. La mayoría de los pacientes con hepatitis autoinmune tipo 2 van a ser niños y los niveles séricos de inmunoglobulinas van a ser generalmente elevados. La enfermedad tiende a ser agresiva y se encuentra cirrosis hasta en la mitad de los pacientes al momento del diagnóstico. Su presentación suele ser aguda y fulminante y generalmente con un peor pronóstico. Y por último, esta se encuentra asociada con alelos de HLA-DRB1 y HLA-DBR1-03. Para definir el tipo de hepatitis de manera más específica según los anticuerpos, hay que hacer diagnóstico diferencial con las hepatitis autoinmunes seronegativas para los anticuerpos convencionales, que son ANA, SMA y LKM. También hay que hacer diagnóstico diferencial con las hepatitis víricas positivas para estos anticuerpos convencionales. Y por último, diagnóstico diferencial con los síndromes de solapamientos como son la colangiopatía biliar primaria y síndromes poliganglionar autoinmune tipo 1, los cuales pueden cursar positivos para ciertos anticuerpos alternativos. Entonces, como observamos en este diagrama, cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de una hepatitis crónica de origen desconocido y sin síndrome colestásico de solapamiento, debemos hacer uso de los anticuerpos convencionales como son el ANA, el SMA y el LKM. Si el paciente es seropositivo para este grupo de anticuerpos convencionales, podemos hacer diagnóstico del tipo de hepatitis dependiendo del anticuerpo que se encuentre elevado. Si el paciente es seronegativo para este grupo de anticuerpos convencionales, hacemos uso de los anticuerpos adicionales como son el ANCA y el SALP. Si el paciente es seropositivo para este grupo de anticuerpos adicionales, clasificamos el tipo de hepatitis dependiendo del anticuerpo elevado. Pero si el paciente es seronegativo para este grupo de anticuerpos adicionales, tenemos que usar métodos complementarios como son el ELISA competitivo y el Western blot para detectar anticuerpos anticitocromo 2D6 y anti-UGT. Si el paciente es seropositivo para este grupo de anticuerpos con métodos complementarios, se clasifica la hepatitis según el tipo de anticuerpo elevado. Si el paciente es seronegativo para este grupo de anticuerpos por medio de métodos complementarios, hay que hacer uso de anticuerpos de mucho menos frecuencia en la utilización, como es el caso de los anticuerpos anticitocromo 2D6 y anticitocromo 1A2. Si el paciente es seropositivo para este grupo de anticuerpos, se pudiese clasificar el tipo de hepatitis autoinmune dependiendo del anticuerpo elevado, pero si el paciente es seronegativo para estos anticuerpos poco frecuentes, así como también para el grupo de anticuerpos más frecuentes, entonces hacemos un diagnóstico de una hepatitis crónica criptogénica. Luego tenemos los métodos diagnósticos alternativos. Hay que tener en cuenta que no son útiles para alcanzar un diagnóstico definitivo, como es el caso de los métodos de imagen.
Sin embargo, la presencia en los métodos de imagen de una ecotextura en el ultrasonido o un anormal incremento de contraste en una tomografía abdominal puede sugerir la presencia de inflamación activa o necrosis. También la observación de un hígado nodular irregular puede confirmar la presencia de cirrosis, ya que este es un factor pronóstico altamente importante. Por último, en estos estudios de imagen puede hacer diagnóstico y se puede descartar la presencia de carcinoma hepatocelular. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a encontrar hepatopatías no autoinmunes, como es el caso de las víricas, la tóxica, la alcohólica, la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina y hemocromatosis. También hay que considerar las autoinmunes preferentemente colestásicas, como la colangiopatía biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. También hay que pensar en síndromes de solapamiento, así como también las hepatopatías asociadas al lupus sistémico. Pasando ahora al tratamiento, hay que tener en cuenta que la historia natural de la hepatitis autoinmune conduce hacia una cirrosis y una insuficiencia hepatocelular. Y la hepatitis autoinmune grave tiene una mortalidad espontánea superior al 90% a los 10 años. Sin embargo, el tratamiento inmunosupresor provoca la remisión de la enfermedad en el 75% de los casos, disminuye la mortalidad y mejora el pronóstico a corto y a largo plazo. Para definir la severidad clínica y hacer diagnóstico de una hepatitis autoinmune grave, se pueden usar los siguientes criterios. Primero, valores de TGP superior a 10 veces su valor normal. Segundo, valores de TGP 5 veces o gamma globulinas mayor a 2 veces de su valor normal. Y por último, la presencia de necrosis en puentes o multilobulillar en la biopsia. En la hepatitis autoinmune no grave, la expectativa de vida a los 5 años es normal y en este tiempo desarrolla cirrosis en menos del 17% de los casos. En este tipo de hepatitis autoinmune, es decir, la no grave, se desconoce si el tratamiento inmunosupresor va a ser beneficioso en estos pacientes. El tratamiento va a estar indicado en casos de hepatitis autoinmune grave y esto va a ser independiente de si la enfermedad se va a encontrar en fase de cirrosis o no. Respecto a los pacientes con hepatitis autoinmune no grave, se desconoce si el tratamiento es beneficioso y no existe uniformidad, por lo que se debe individualizar cada paciente y hay que tener en cuenta la presencia de al menos hepatitis de interfase o elevación de las transaminasas superior a 2 veces el valor normal. Y la decisión del tratamiento en cada uno de estos tipos de pacientes va a depender de la severidad de los síntomas, del grado de elevación de las aminotransferasas séricas y de las IgG, de los hallazgos histológicos y de la posibilidad de efectos secundarios. El tratamiento se basa en la utilización de glucocorticoides en monoterapia o en combinación con ahorradores de esteroides, como es el caso de la satriopina. Y esto es para buscar la reducción de efectos adversos de los glucocorticoides. Estos dos esquemas sugieren una eficacia similar, aunque el tratamiento con terapia ahorradora de esteroides tiene indicación en pacientes en que el uso de los esteroides pueden exacerbar una enfermedad de base. Primero tenemos la prednisona sola a dosis de 60 miligramos día o prednisona a dosis más bajas en dosis de 30 miligramos al día junto con azatriopina a dosis de 50 miligramos día. Hay que tener en cuenta que la prednisona se puede reducir hasta un nivel suficiente para mantener la remisión. Luego de 20 miligramos al día, las reducciones deben de ser de 5 miligramos por semana hasta llegar a una meta de 10 miligramos día. Y reducciones mayores deben ser de 2.5 miligramos día hasta llegar a una meta de 5 miligramos día. El tratamiento combinado es adecuado en pacientes que serán tratados de forma continua durante al menos 6 meses o que están en mayor riesgo de complicaciones relacionadas con los corticoides. Una vez alcanzadas las dosis de mantenimiento, se debe continuar hasta la resolución de la enfermedad o en casos en donde haya falla del tratamiento o intolerancia a los medicamentos. Y hay que tener en cuenta que no hay una duración mínima o máxima al tratamiento y se individualiza según el resultado, la respuesta deseada y la tolerancia de cada paciente. Tenemos que tener en cuenta conceptos como remisión o resolución de la enfermedad y este caso se da
cuando la meta ideal del tratamiento va a estar caracterizada por la normalización de las alteraciones de laboratorio, como las transaminasas, la gamma globulina y niveles de IgG, y la normalización histológica, sobre todo cuando se alcanza hasta en un 40% de los casos. Y esto va seguido de la mejoría clínica y de la mejoría de los laboratorios, y puede durar hasta de 5 a 8 meses después de la iniciación del tratamiento. Luego tenemos el fracaso del tratamiento, y aproximadamente el 10% de los pacientes tiene un deterioro clínico y de laboratorio, y a pesar de cumplir con el tratamiento convencional, vamos a tener en cuenta que el fracaso se caracteriza por una actividad inflamatoria sostenida que lleva al desarrollo o empeoramiento del cuadro de cirrosis, con eventuales complicaciones y por último la muerte o, en algunos pacientes, la necesidad del trasplante hepático. Hay que tener en cuenta que vamos a encontrar tres grupos de pacientes en donde podemos caracterizar el fracaso del tratamiento. Pacientes que tengan cirrosis establecida, pacientes que desarrollan la enfermedad en una edad más temprana o que han tenido una mayor duración de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento, y ciertos pacientes que tienen relación con el fenotipo HLA-DR3. Luego vamos a tener la respuesta incompleta, y son aquellos pacientes que han mejorado la clínica, laboratorios y índices histológicos, pero la resolución no va a ser del todo completa. Aquí se debe considerar las estrategias alternativas de tratamiento a largo plazo con dosis bajas de corticosteroides, con una gradual disminución de la dosis de prednisona de 2.5 miligramos por mes hasta llegar a un nivel óptimo más bajo de 10 miligramos al día como meta, con transaminasas normales, e incluso se puede utilizar azathioprina a dosis de 2 miligramos al día en personas que no toleren el corticosteroide y que requieran continuar el tratamiento. Luego tenemos la toxicidad de medicamentos, y la toxicidad del fármaco justifica la interrupción prematura o la alteración de la terapia convencional hasta en un 10% de los pacientes. Y dentro de los efectos secundarios más frecuentes tenemos efectos estéticos, como es el caso de cara de luna llena, joroba dorsal, estrías, aumento de peso, acné, alopecia, hirsutismo facial, así como también efectos sistémicos, los cuales van a ser más graves e incluyen osteopenia con compresión vertebral, diabetes, psicosis, pancreatitis, infecciones oportunistas, hipertensión arterial y malignidad, y ocurren por lo general después de tratamientos prolongados. Luego vamos a tener los efectos relacionados con la azathioprina, en donde tenemos que la citopenia es el principal efecto secundario, y la consecuencia más grave va a ser la falla de médula ósea. La frecuencia de la citopenia en pacientes tratados con hepatitis autoinmune y azathioprina va a ser hasta de un 46%, y la aparición de anomalías hematológicas graves hasta de un 6%. Los pacientes en tratamiento con azathioprina deben tener un recuento leucocitario y plaquetario cada 6 meses. Y otras complicaciones del tratamiento relacionadas con azathioprina vamos a tener hepatitis colestásicas, pancreatitis, náuseas, vómitos, rash e infecciones oportunistas. Aquí tenemos un esquema en donde tenemos dos grupos de pacientes. El primero, pacientes con presentación aguda y actividad histológica severa, en donde podemos hacer monoterapia con corticosteroides a dosis de 5 a 10 miligramos día, o en combinación de corticosteroides a dosis de 10 miligramos día con azathioprina a dosis de 50 a 100 miligramos día. Una vez que consigamos la remisión, podemos hacer un mantenimiento con dosis de corticosteroides de 2.5 a 10 miligramos día y combinados con azathioprina a dosis de 50 a 100 miligramos día. Tenemos otro grupo en donde encontramos un paciente asintomático, pero con una actividad histológica, ya sea leve. En este caso, podemos hacer utilización de monoterapia con corticosteroides a dosis de 5 a 10 miligramos día, o terapia combinada de corticosteroides a dosis de 5 miligramos día con azathioprina a dosis de 50 miligramos día. Una vez conseguida la remisión, podemos hacer mantenimiento con monoterapia a dosis de corticosteroides de 2.5 a 10 miligramos día, o en terapia combinada de corticosteroides a 5 miligramos día con azathioprina a 50 miligramos día.
Vamos a tener en algunos casos situaciones especiales en donde podemos utilizar tratamientos alternativos y se han publicado series de pocos pacientes utilizando medicamentos variados como son la ciclosporina, el tacrolimus, el metotrexato, el microfenolato y la budesonida, en aquellos refractarios o intolerantes a los glucocorticoides y a la satriopina. Ningún medicamento utilizado en las terapias de rescate empíricos ha sido incorporado en algún algoritmo debido a que se conoce poco de cada uno de los efectos de este tratamiento. Sin embargo, el microfenolato es uno de los que tiene más evidencia y es uno de los fármacos más prometedores en el tratamiento de esta enfermedad. Luego tenemos el tratamiento de la cirrosis con hepatitis autoinmune activa. En estos pacientes tienen una mayor frecuencia de complicaciones relacionadas con los medicamentos que aquellos pacientes que no cursan con cirrosis. No se recomienda el uso de corticosteroides en este grupo y deben ser monitorizados estrechamente durante el tratamiento. Y las personas con citopenia se le debe evaluar la actividad de la tiopurina metiltransferasa antes de la administración de azatriopina. Por último, tenemos el tratamiento de la hepatitis autoinmune en el embarazo, en donde tenemos que los glucocorticoides y la azatriopina probablemente son seguros y hay que tener en cuenta que la azatriopina es categoría D en el embarazo a través de la categorización de la FDA y se asocia con malformaciones congénitas en los recién nacidos. Esto es todo. Muchísimas gracias.